gracias a Dios por la bendición y la oportunidad de poder alabarle y de poder, sin duda, de poder estar en esa relación y comunión con Él. Agradecemos a Dios. Y en primera diapositiva, la semana pasada, hablando de Esteban, las cosas que de alguna manera habían sucedido desde el principio, primero con Abraham, después vimos a José, tratando de hablar con los ancianos, con los sacerdotes y con cada uno de los que se encontraban ahí, aunque sabíamos que todo esto era así, y él lo sabía también, por algo dice la palabra, que él era lleno del Espíritu Santo, y sabía que era su última oportunidad. Esta es una de las características que nosotros encontramos desde el principio, y que el martes nos recordaban también acerca de esto, de lo que Dios va a hacer, de lo que Dios tiene para cada quien en cierto momento importante dentro de su vida. Esteban sin duda sabía lo que hacía. Y entonces a estos descendientes de José, y todos ellos dice que pues de alguna manera sus hermanos lo habían vendido por envidia. Entonces Esteban les dice que también, así como ellos habían rechazado a José, y que es alguien que Dios había escogido, también ellos rechazaban al Señor Jesucristo como el Dios y Señor. Y entonces, este es un segundo elemento. Y entonces pasamos al tercer elemento que de alguna manera va a darles. Empezó con el Padre, luego con alguien tan importante. Y dice, siguiente por favor, versículo 17, que cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó. ¿Dónde? Pues en Egipto, en este lugar que Dios había dicho desde ese tiempo a Abraham. 400 años iban a estar ahí. Esto es algo muy interesante y muy importante, el tiempo y la promesa. El tiempo. Cuando el Señor habla de una promesa de salvación, encontramos, por ejemplo, desde el principio, el capítulo 3 del libro de Génesis, cómo Él habla, el Señor, de que la serpiente herirá en el carcañal a la mujer, pero esta le herirá en la cabeza. Dos aspectos que después más adelante pues habrán de sucederse de esta situación que le habrá de darse. Cuando a su tiempo, ¿cuánto tiempo pasó? Muchísimos años, ¿verdad? Y luego todavía el tiempo en que estuvo esperando que este niño que creció, que se hizo joven, que se hizo maduro y que comenzó hasta los 30 años. Era el tiempo de Dios, Dios así lo había dicho. Y entonces nuestros tiempos son de Dios. Nuestra vida cuando estamos en el Señor está. Y la segunda parte que se ha hecho hincapié es que las promesas no tienen que ver con nosotros. No es un pacto. Las promesas es algo que Dios a su tiempo hace, en su momento. Que si Dios ha dicho, bueno, Él lo va a hacer. Y podemos de alguna manera tratar de intervenir, pero esto nunca resultará en una bendición para nosotros. Y aún vemos que entonces estos 70 que entraron, pues el pueblo creció en gran número. Ya nos comentaron un poco y después vamos a ver un poquito en cuanto a eso, ¿verdad? Y que se multiplicó grandemente en Egipto. 400 años. Versículo 18 dice abajo, ¿sí? Hasta el tiempo, otra vez que se cumplió los 400 años, otra vez el tiempo de Dios,
se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José, pero que sin duda conocía la parte que había tenido José de importante. Pero este hombre, obviamente, al no tener esa experiencia, y dos, Dios también conociendo a los hombres y conociendo los tiempos, sabe que este tiempo pues es casi ya próximo al tiempo de salida. Bueno, este rey empezó a hacer de alguna manera astutamente para que el pueblo de Dios ya no siguiera creciendo, y entonces ordena matar a todos los niños. Maltrata de esa manera, dice, a todos aquellos que eran, ¿verdad?, los antecesores de ellos. ¿Con qué fin? Con el fin de que expusiesen a la misma muerte a sus niños, para que no que se propagasen. Y esto es algo muy interesante. Esto es algo muy interesante, que Dios dice cuántos y cuándo. Pero hoy vemos que las cosas han cambiado también en ese sentido. Uno a veces determina cuántos. No, ya. Y no hablo de aspectos de cuando pues alguien está en riesgo de salud, sino hablo cuando alguien está totalmente sano, sana. Pocos para darles mucho. Fue un eslogan que se usó precisamente del mundo y que tristemente muchos cristianos lo adoptaron, y que hoy vemos precisamente esa diferencia. Preguntaban algunos judíos ortodoxos cómo le hacen para mantener 12, 14 niños. ¿Y cómo le hacen para cuando le compran a alguien algo, le compran a los 14? Hoy mismo los departamentos, las casas están llenas en Jerusalén de carriolas. Así como hay carros, están llenas de carriolas. ¿Por qué será? Fenómeno interesante. Siguiente, por favor. Dice que en aquel mismo tiempo, bueno, contra toda situación, nació un niño que llevó por nombre Moisés. ¿Y qué pasó? Pues que este niño desde el principio también halló gracia delante de Dios. Algo que se trae de parte del Señor, algo que se adquiere de parte de Dios. Y fue creado, dice, 3 meses en casa de su padre. Conocemos la historia ahí en el libro del Éxodo. ¿Cómo a los 3 meses? Bueno, pero en un momento dado, cuando ya estaba expuesto para la muerte, versículo 21, bueno, es dejado en esa cesta, y Dios tenía el plan. Y entonces la hija de Faraón lo adopta, lo recoge y lo cría. ¿Cómo? Como si fuera su propio hijo. No era el lujo, no era la situación en cuanto al aspecto de cambiar posición y crecer en otra situación diferente. No era mantenerlo aislado tampoco del pueblo para que no fuera esclavo, sino tenía como propósito algo muy importante que Dios quería hacer con él. Y entonces Moisés aprende toda la sabiduría de los egipcios, todo lo que había. Y una cosa es aprender y otra cosa simplemente, pues es saber. Y algo que después nos va a llamar la atención
y que el libro del Éxodo nos dice cuando el Señor lo llama, porque dice aquí que era poderoso, ¿en qué? En sus palabras. Esto es algo que también Dios cambia, a favor o en contra, dependiendo. Poderoso en sus palabras y además también en sus obras, también lo que tenía que ver con hacer. Si algo se destaca en Egipto es las construcciones, las obras, la parte que se hace en todo ese periodo. Aún las pirámides, se cree que muchos de los judíos fueron de los israelitas, los que participaron para hacerlas. Siguiente, por favor. Y entonces viene algo muy interesante que dice que cuando él cumplió la edad de 40 años, le vino al corazón algo que no está en los textos, que de alguna manera lo toma Esteban, y que entonces él dice, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Lo deja claro. A partir de esto hay unos versículos que no están en el Éxodo y los busca uno y no están. Y al ver a uno que era maltratado, que esto sí está, lo defendió hiriendo al egipcio. ¿Qué pasó? Vengó al oprimido. Se hizo justicia. Decíamos por su propia mano, pero es el hijo de prácticamente de la dinastía de Faraón. Y para ellos, finalmente el Faraón era un dios. Pero ¿qué pasa? Pues que a esta edad justamente de 40 años, pues empieza a dar un cambio. Siguiente, por favor, hago un paréntesis y entonces vamos a hablar un poquito del número 40. Y la mayoría lo reconoce como un número importante. ¿Por qué? Porque está con frecuencia dentro de las escrituras su aparición y se asocia precisamente con un periodo de prueba y de disciplina, pero no de juicio. Sabíamos que los egipcios, los israelitas no estaban ahí por juicio, no estaban pagando algo, sino que simplemente era parte de lo que el Señor tenía como propósito. Era parte de la enseñanza, parte de la experiencia que ellos iban a tener y que la oportunidad de tener y poder conocer la vida en esclavitud y la vida en libertad. Y si bien ellos no lo aprovecharon, para nosotros queda todo un testimonio de que para eso se escribieron las escrituras, del poder aprovechar la libertad con que Cristo nos ha hecho libres y disfrutarla, o quejarnos todo el tiempo, porque no hay carne, porque no hay agua, porque. Y también parte de la disciplina que el Señor hace para irnos llevando, decía no de juicio, sino también terminado, ¿sí? También para aspecto determinado de un avivamiento a una renovación. Al cabo de los 40 años viene todo un cambio. Y este es el caso precisamente que él se relaciona en los 40 con un periodo del pueblo. Y es algo que vamos a encontrar en Moisés. 40, 80 y finalmente 120 la parte de su vida. Pero es ahí en donde tiene relación precisamente con un dominio agrandado, y de gobierno, renovado o extendido. Hay muchísimos en ese aspecto. Los que les gusta la concordancia se pueden pasar horas ahí deleitándose con ese conocimiento y viendo.
Encontramos 40 años de prosperidad, ¿sí? En dominio agradable. ¿Bajo quién? Bajo el reinado de David. David es puesto. Y 40 años, el reino florece. La relación con Dios florece. Se da. Dice ahí el segundo libro de Samuel 5:4, que lo tenemos abajo. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó ¿cuánto? 40 años. El siguiente, su hijo. Siguiente, por favor. Salomón. También reinó 40 años. Curiosamente, los 3 reyes de Israel, cuando estaba el Reino Unido, gobernaron 40 años. Solo que hay un contraste. Y fue Salomón. ¿Quién escogió a David? ¿Quién eligió a David? Dios. ¿Quién eligió a Salomón? Dios. Él cumplió su propósito. Dice también abajo de la cita de Reyes 11:42, primer libro, los días que Salomón reinó en Jerusalén, todo Israel, fueron 40 años. ¿Cómo se oye a veces cuando dicen primera de Reyes? ¿Cómo sería? Primera epístola de Reyes, capítulo 11, versículo 42. Pues no es epístola, es libro, un libro. Tanto así que podríamos decir, aún está en el libro de las Crónicas. Bueno, el pueblo decide que ya no quiere ser gobernado, que el último de los jueces. Y también por ahí es bien interesante también el tiempo en que entra el sacerdote Samuel y algunos en cuanto de los que de alguna manera fueron los jueces, ¿verdad? Ya no quieren ser dirigidos por Dios, quieren ser como todo el mundo. Y entonces ellos deciden que quieren un rey. Y entonces Dios les dice, pues, solamente una advertencia de lo que va a pasar, pero pues entra por un lado y sale por el otro. Y entonces también estos 40 años son un poco de prueba, por humillación y certidumbre, para hacer otra vez el cambio, la diferencia de qué es vivir bajo esta situación con este rey Saúl. Y que también reinó, dice luego, pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 largos años. Lo cierto es que a veces también se habla de días, 40 días, y también, pero ahí sí hay algunos en cuanto a aspecto de juicio y otros en cuanto a aspecto de prueba para madurez de carácter, para crecimiento, para desarrollo, como es el caso precisamente de nuestro personaje que va a salir y que va a estar, curiosamente más adelante vamos a ver, dónde va a ir huyendo. Bueno, siguiente por favor. Solo para hacerlo, dice que 40 días, ¿sí?, de Jonás en Nínive. Es interesante, es maravilloso también esta historia, llena de enseñanzas, llena de cosas muy interesantes, muy importantes, como toda la palabra, sin duda. Y comenzó Jonás a reinar, dice, a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. La ballena, puse algunos dibujitos porque a veces hay niños
que otra vez poco a poco se va olvidando, que a veces hay niños en las predicaciones. De repente se le da toda la... Pero por ahí, bueno, ya vendrá el 30 de abril otra vez. 40 días, 40 días de prueba, 40 días de cambio, 40 días para situaciones. Siguiente, por favor. ¿Qué pasó? Bueno, también tenemos por ahí a Noé. El Señor va a raer la tierra de todo lo que hay, todos los seres humanos, porque la maldad ha llegado a su límite. Solo ha encontrado un hombre, Noé, un varón, conforme al corazón de Dios, un varón perfecto. Es increíble, habiendo tanta gente en ese tiempo, solamente uno. Y dice que la lluvia duró 40 días, pero no, me imagino que no fue una lluviecita, sino fue tempestad. 40 días y 40 noches. Llovió. Hubo la oportunidad a muchos de poderles advertir de esto, pero igual la gente no hizo caso. Él tiene 3 hijos, de esos 3 hijos, pues sabemos que uno va a equivocarse e irse por otro camino, a pesar de haber visto todas las situaciones que vivieron de la mano de Dios con su Padre. Sí, la fe es personal y esto es importante. Nosotros no podemos salvar a nadie que no quiera ser salvado. 40 días dice que fue Jesús tentado por el diablo. Decíamos que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Y qué pasó después de los días de ayuno y de oración que dice el versículo 2? De todos esos días, grande bendición. ¿Qué sucedió? Era un tiempo de preparación, un tiempo de madurez para aspectos de carácter, y entonces dice que fue tentado, y vino el tentador y le dijo, y comenzó, tuvo hambre. Si eres hijo de Dios, y eso varias veces se repite, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y a veces pensando que somos hijos de Dios, pensamos hacer o deshacer, olvidándonos, gracias a Dios que la mayoría no lo olvida, sino lo sabe. Siervos inútiles en todos los aspectos. Y si algo tenemos, si algo somos, es por su gracia, por su misericordia, no por nosotros. Porque en un instante puede cambiar todo. Basta un instante. Siguiente, por favor. 40 días dice que el Señor estuvo visitando a los discípulos después de su resurrección para seguir compartiendo algunas cosas que tenían que quedar en cuanto al reino. Porque después de su muerte fue sepultado y toda la mayor parte de los discípulos se fue. Dice Hechos de los Apóstoles que ya se comentó y ya se meditó en él, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Terminar un periodo y comenzar otro, reafirmar uno para comenzar otro.
también está lleno en cuanto a días. Bueno, regresemos a nuestra vida, a nuestra historia de Moisés. Siguiente, por favor. El siguiente versículo que nos toca es 25, de poder verlo, y decía que esto tampoco está en el texto, dice que él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad. ¿Por quién? Por mano de él, por mano de Moisés. Cuando uno lee el Éxodo no hay tal. Pero sin duda, cuando lo expresa Esteban, de algún lado lo toma, de alguno de los escritos que había en ese tiempo, o tal vez de lo que se compartía de padres a hijos, de generaciones. Mas ellos no lo habían entendido de esta manera, no lo habían entendido así. Versículo 26 dice: y el día siguiente se presentó a unos de ellos, los cuales reñían, peleaban entre ellos. Y los ponía en paz. Quiso ponerlos, dar paz. Y este es el punto donde Dios lo va a llevar para algo. Y Él les dice: ¿por qué? ¿Por qué se pelean? ¿Por qué si son hermanos? ¿Por qué se maltratan unos a otros? Cualquier semejanza, yo creo que no es coincidencia a veces en la iglesia. Dios permita que esto no suceda en nosotros, personalmente, hablando cada uno. Entonces, dice el siguiente, por favor, que el que lo maltrataba, ¿sí?, que estaba de alguna manera pues agrediendo a su hermano, a su prójimo, sin duda el que estaba ganando, le rechazó, le dijo: ¿por qué te metes? ¿Por qué? Pero sobre todo diciéndole algo que va a ser clave: ¿quién te ha puesto? ¿Quién te ha puesto? Por eso decía que está interesante lo que él decía, que ellos, él comprendía, pero ellos no entendían. Por gobernante y juez sobre nosotros. Es textual lo que estoy usando. Puede consultarlo ahí juntamente con su Biblia, versión 60. Hoy no usé precisamente la Dios habla hoy para que no. Y entonces le sigue diciendo: ¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Se había difundido la noticia también entre ellos. Y sobre todo estos, que también me vas a matar. Cuando él oye estas palabras, Moisés huyó. Y entonces va a vivir como extranjero, como peregrino en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Está abreviando, pero dice que se fue a Madián. Y allí en Madián estuvo 40 años. Algunos dicen que desaprendiendo. No, simplemente estuvo 40 años. Dios no nos pone a aprender algo y luego a desaprenderlo. No. Había todo un propósito y un plan. Y cuando uno empieza a meditar en todo lo que después va a suceder, uno encuentra muchas razones por las cuales el Señor ha permitido que esto fuera de esa manera. Bueno, él va a Madián, ahí donde conoce a su esposa, donde tiene sus 2 hijos, y al cabo de esos 40 años, dice el versículo 30,
Otra vez 40 años, termina ese periodo de preparación y viene otro extremo aparentemente. Y entonces, pasados esos 40 años, un día se le apareció en el desierto, ahí en el monte Sinaí, así que sigan viniendo al monte Sinaí. En el monte Sinaí, dice que en una llama de fuego, ¿no? De una zarza. Sabemos que era una zarza, dice que ardía y no se consumía. Está lo del ángel, que es interesante. Dios mismo se presenta. Moisés se queda mirando y se maravilla de esta visión que piensa que es. Y acercándose para observar, viene a él la voz del Señor. Viene a él la voz del Señor. Él le habla. ¿Y de qué manera le hablaría o cómo le hablaría? Me refiero al tono, porque sí sabemos lo que dice, y dice el versículo 32, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él conocía todo este testimonio y todas estas cosas. Si bien en Egipto tal vez no las aprendió, de Jetro sí las pudo aprender de su suegro. Y Moisés, temblando, como todos los que suben acá, dice un hermano, ¿a poco se me notaba mucho? No mucho. Temblando, no se atrevió a mirar. Versículo siguiente, 33, siguiente, por favor. ¿Qué le dijo el Señor? Primero le dijo, quita el calzado de tus pies. Hasta hoy sobre todo los musulmanes, siempre al entrar a sus templos, a sus lugares de cultos sagrados, se lavan los pies. Por eso dice que hay ciertas cosas que se van quedando. El pastor recordará que el hermano Juanito decía, ¿no? Cuando subía acá, usaba zapatos que no usaba en la calle solamente para subir acá, porque se subía pocas veces. Bueno, era la manera de interpretar, quita el calzado de tus pies. También así los musulmanes, la mayoría, pues al entrar a lugares especiales, se lavan sus pies. Y algunos también las manos. Es más, en muchos lados hay unas como piletitas, como bolsitas que pasan por ahí para que todos los que entran queden sus pies limpios. Y le dice, porque el lugar el lugar en que estás es tierra ¿qué? Santa. ¿Por qué era tierra santa? Porque inclusive hoy la gente dice que va a Jerusalén, una tierra santa. Y dice, no, sobre todo en este tiempo que tiene harto de santo. Sobre todo por todo lo que inicia esta guerra y lo que está trayendo. Vemos de qué se trataba el festival donde secuestraron a toda esta gente. No que sea justificado el secuestro, pero sí quienes estaban ahí. Y brillaban los colores del arco iris, y no por Noé. Tierra Santa. ¿Por qué? Porque ahí estaba el santo. Porque ahí estaba la presencia de Dios. Hoy por eso nosotros somos un pueblo santo. Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Que es algo que perdemos a menudo de vista. Y nos preocupa más otras cosas que la dignidad de qué y de quién está en nosotros y con nosotros. Versículo 34 dice ciertamente, bueno, he visto la aflicción de mi pueblo, he visto lo que está sucediendo, no soy
¿verdad? Dios es omnisciente. Todo lo que está pasando en Egipto lo sé. Y también sé que hay un gemido de parte de ellos. Pero también Dios los conoce. Esta historia precisamente más adelante la podemos ver en el Éxodo también, y es muy interesante paso por paso. ¿Cómo era esta gente? ¿Cómo era este pueblo en eso? Decía su gemido en la que estaban ellos oprimidos. Y entonces, bueno, se ha cumplido el tiempo que Dios conocía y la promesa de sacarlos y de castigar a los que los habían tenido. Y he descendido, ¿para qué? Para liberarlos. Gracias a Dios, porque también un día el Señor descendió para liberarnos del pecado y de la muerte. Y del pecado decimos del poder del pecado. No tan solo del pecado que ya cargábamos, sino del pecado, darnos una nueva naturaleza. Y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven. He aquí, envíalo. Cuando el Señor nos llama, ¿qué hacemos? A ver quién va. Ahorita no puedo ir. No voy porque tengo cosas o porque hay que. Ven, te enviaré. Te enviaré. Bueno, vamos a dejarlo ahí, porque el tiempo ya avanzó y es muy interesante el que poder la semana que viene seguir. He aquí, como decía el profeta, y nosotros hicimos nuestra versión, envíalo, ¿a quién? Envíalo a él, ¿no? No, pues es que van a comenzar ahí, pueden leer ahí en Éxodo las excusas que da, las excusas que va a dar y que da, porque aquí no están, en este síntesis que está haciendo Moisés para decir, pues es que este hombre poderoso en palabra, y por ahí van a comenzar. Que el Señor les bendiga y dejo lugar al pastor. Gracias a Dios, hermanos, por su palabra. Dios bendiga a nuestros hermanos que están ahí en la transmisión. Nuestra hermana Fidela, hermana Cristina Noriega, Dios le bendiga, hermana. Nuestra hermana Angélica, Esther, Gloria Cruz, nuestra hermana Carmen, nuestros hermanos de Cuautitlán, mandan saludos, hermanos. Carlos Jacobo, Dios te bendiga, Carlos. Cada hermano que está en la transmisión, que Dios les siga bendiciendo. Vamos a orar, hermano, póngase de pie, daremos gracias por su palabra. También seremos despedidos y recordamos que el próximo domingo, si el Señor permite, a las 11 de la mañana tendremos nuestro aniversario. A las 11 de la mañana, próximo domingo a las 11 de la mañana es nuestro aniversario, ya conocemos el salón. Los hermanos que están ahí en la transmisión, les esperamos también para gozarnos todos. Cierre sus ojos. Agradecemos, Señor, tu palabra, agradecemos la enseñanza que día a día tú tienes para nosotros. Muchas gracias. Ayúdanos para que podamos, Señor, cada vez más y más desear anhelar tu presencia, tu palabra. Ayúdanos a vivirla, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe cada día más y nos provoque. Ahora que terminamos nuestra reunión, Señor, imploramos tu bendición sobre cada uno de los que formamos tu pueblo. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios les guarde, hermanos.